Suscríbete y entérate de las últimas noticias del tiempo. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Amigos del Tiempo, gracias por conectarse con nosotros. Hoy una noticia que pues mantiene contentos o ha dado una alegría a los defensores de derechos humanos en Venezuela, y es que la Corte de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha resuelto que continúa la investigación al Estado venezolano por la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Esto luego de que el Estado interpusiera una apelación solicitando que se detuviera la investigación por unos puntos que ellos habían considerado que eran erróneos y no se debía continuar. Pero todo esto trae una serie de implicaciones, y para eso tenemos a Génesis Dávila, que es defensora de derechos humanos, directora de la organización Defiende Venezuela, para explicarnos un poco qué sigue ahora, sabiendo pues que también está allí latente la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional acá en Caracas, y cómo esta decisión podría pues afectar o no la instalación, viendo también un precedente de hace unos días como el gobierno venezolano expulsó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU aquí en Caracas, que ya tenía al menos 2 años funcionando. Entonces, Génesis, gracias por estar con nosotros y que nos expliques, bueno, para los que no somos muy duchos en este tema del derecho y sobre todo el derecho internacional, ¿qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Bueno, el día de hoy creo que lo más importante de entender es que se trata de un día histórico en el proceso de justicia para Venezuela. El día de hoy, la Corte Penal Internacional ha tomado la decisión de continuar con la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Una decisión que la Corte ya había tomado el año pasado, pero que el Estado de Venezuela había apelado. Este ha sido un proceso muy largo, un proceso que inició en el 2018 y que desde entonces, en múltiples ocasiones y en cada oportunidad, el gobierno de Venezuela ha intentado frenar. Pero este proceso no se detiene y no se ha detenido gracias a la labor incansable de organizaciones de la sociedad civil, pero especialmente de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y lamentablemente este proceso sigue avanzando porque precisamente el Estado venezolano no ha sido capaz de darle justicia a las víctimas en casa. Tenemos que recordar que esa es la razón por la que este proceso avanza en la Corte Penal Internacional. Si en Venezuela existiera justicia, este proceso no existiría en la Corte. Y precisamente cuando el juez leía parte de este fallo, explicaba que las razones de Venezuela eran rechazadas porque no se había encontrado, o las víctimas no encuentran la justicia en este país. Es del 2018, caso Venezuela 1. Para los que no saben, en la Corte reposan 2 casos, Venezuela 1, Venezuela 2. Venezuela 1 es por crímenes de lesa humanidad, de todas las manifestaciones que ocurrieron en el país, y el caso Venezuela 2 es sobre una demanda impuesta por el Estado venezolano por las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Muchos se preguntarán, Génesis, bueno, desde el 2018 está corriendo esta investigación, es muy lento, ¿cuándo las víctimas van a encontrar justicia? Quisiera que nos precisaras un poco sobre estos lapsos, ahora que viene, luego de que la Sala de Apelaciones dice que sigue la investigación, qué procede ahora, cómo se maneja esto. Nosotros vemos en pantalla justo el día de hoy esta audiencia, justo cuando están leyendo, son las imágenes que estamos observando. Entonces, Génesis, ¿qué viene ahora? ¿Qué sigue en cuestiones de derecho? Bueno, es importante entender que cuando hablamos de la situación Venezuela 1, no solamente estamos hablando de manifestaciones en Venezuela, estamos hablando de múltiples crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de persecución política, estamos hablando de encarcelamiento, estamos hablando de violencia sexual. Todo esto está siendo investigado, al igual que
asesinatos también. O sea, todo esto cabe dentro de la investigación. La Corte deberá indagar para determinar cuáles van a ser los casos, especialmente esta es la función de la Fiscalía. Ahora, ¿qué implica en este momento? Como se ha reanudado la investigación, esto implica que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede continuar avanzando en la investigación, que le podrá permitir el esclarecimiento de los hechos y se podrá centrar en la búsqueda de colección de evidencias. Va a poder examinar pruebas, va a poder solicitar cooperación de algún Estado en caso de que lo necesite y además podrá avanzar en la selección y en la priorización de casos para proseguir a la rendición de cuentas de los máximos responsables en Venezuela. ¿Qué quiere decir esta priorización de casos? Bueno, ahora ellos tienen que determinar quiénes serían las personas a imputar y que deben rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Hasta ahora, bueno, se ha determinado cuáles son algunos de los delitos que se van a investigar. Hay algunos que han avanzado más que otros, pero de ahora en adelante vamos a ver un panorama muchísimo más claro. Vamos a poder ver la Corte delimitando todo esto. Sí, ya no sería tan amplio, ¿no? Este proceso que ha sido arduo, sobre todo para ustedes los defensores humanos que han estado allí recabando pruebas, llevando información, explicándole también a la gente. Las personas que nos están viendo, muchas en el chat, están preguntando precisamente qué sigue, qué viene ahora y cuál es la situación. Muchos también creen que no va a suceder nada, pero si nos vamos un poquito atrás, en noviembre, corrígeme Génesis si me equivoco, también hubo un paso importante y fue pues la continuidad de esta investigación y teníamos como precedentes Filipinas y Afganistán, ¿no? Venezuela entonces entra en esta nueva fase. ¿Qué pasará o cómo lo ven ustedes con la posible instalación de esta oficina en Caracas, si se va a dar, y de darse, cuáles serían las funciones de esa oficina acá, que pues luego no sea expulsada tal como pasó hace unos días con la ONU? Sí, sí, te digo la verdad, para mí el tema de la instalación de la oficina o no en Venezuela es lo menos relevante en todo este proceso. Okay. Hace días, como todos lo sabemos, el Estado venezolano expulsó la oficina del Alto Comisionado de Caracas, pero esto creo que no debería ser el foco de atención en este momento. En este momento, el foco de atención tiene que ser que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continuará investigando la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y esa potestad que tiene la Fiscalía es tan relevante que le va a permitir seguir recabando pruebas sobre la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela con oficina en Caracas o no. Seguramente el Estado venezolano querrá utilizar la oficina como un chantaje, pero no podemos caer en ese chantaje, porque al final la investigación que la Corte Penal Internacional pueda llevar adelante no depende de la oficina. De hecho, la oficina que instalaría la Corte Penal Internacional en Caracas no sería una oficina ni para atender víctimas ni para avanzar en la investigación. Sería una oficina para ofrecerle apoyo técnico al gobierno de Venezuela. Entonces, creo que es muy relevante que sepamos en dónde está el foco de la atención en este momento y que no caigamos en la dinámica de la oficina, si se va a poder instalar o no, porque al final ese es el tipo de chantajes que utiliza siempre el Estado y a veces nosotros caemos en esa misma narrativa. Hoy el foco es la investigación se reanudó y la Corte Penal Internacional, a través de su fiscalía, puede seguir avanzando con esta investigación para determinar quiénes son los máximos responsables por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ahora, si la oficina se instala o no, ya dependerá del Estado venezolano de querer cumplir su acuerdo de entendimiento con la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que los está investigando en este momento. Entonces, también al Estado venezolano le conviene colaborar con la oficina de la Fiscalía, porque es la oficina de la Fiscalía quien lo está investigando. Claro, pero eso es que dice entonces muy importante y le suma más relevancia, por supuesto, porque con o sin oficina no habría entonces una escapatoria para los responsables de estos crímenes y eso es interesante, ¿no? Sobre todo para la gente que no sabe muy bien qué es lo que sigue ahora. A ver, Génesis, en estos lapsos que ahora se abren para seguir esta investigación,
¿cómo sería el proceso? ¿Se determinarían unos primeros responsables, como tú lo estás nombrando, que serían los cargos que dieron las órdenes? ¿Sería directamente a la cabeza del Estado venezolano, que es Nicolás Maduro? ¿Cómo sería ese proceso? Ese proceso es un proceso que solo lo puede determinar la oficina de la Fiscalía según las pruebas, la información y la investigación que ellos hayan podido llevar adelante. Difícilmente podríamos nosotros manejar esa información porque al final la investigación completamente depende de la oficina de la Fiscalía y es la Fiscalía la que determinará esto y nosotros simplemente estaremos viendo esto en vivo. Cada vez que la oficina vaya a avanzar con este proceso, lo irá notificando y nosotros nos iremos enterando. La oficina hasta ahora yo considero que ha avanzado de forma correspondiente a la situación del país. Para aquellos que piensan que este es un proceso que ha tardado mucho y que no va a pasar absolutamente nada, yo les diría que no pierdan la esperanza y que más bien vean todo lo que sí ha avanzado el proceso a pesar de todos los obstáculos que han existido de por medio. Podemos ver que en Venezuela no ha avanzado el proceso ni un 1% en la jurisdicción nacional por la falta de voluntad, de capacidad y de interés del Estado. A diferencia, en la Corte Penal Internacional, desde que esto comenzó en el 2018, año a año, el proceso ha avanzado en una etapa. Primero estábamos en un examen preliminar y se avanzó dentro de 4 fases del examen preliminar. Luego se abrió la investigación. Luego de abrirse la investigación, el Estado venezolano la apela. Luego se decide que la apelación no tiene lugar y la Corte Penal Internacional decide que se reanude. Entonces participaron incluso alrededor de 10.000 víctimas en la consulta para determinar si esta investigación debería avanzar o no. Son 10.000 víctimas que ya se han sumado a un proceso de justicia. 10.000 víctimas no se han sumado a un proceso de justicia en Venezuela, pero sí se han sumado a un proceso de justicia en La Haya, en la Corte Penal Internacional. Y yo creo que esto es una demostración de que este proceso sí ha avanzado y de que es una oportunidad gigantesca de traer justicia para Venezuela. Y yo sé que esas 10.000 víctimas que participaron en este proceso el año pasado, hoy se sienten representadas, hoy sienten que su voz tiene peso, hoy se sienten escuchadas, hoy sienten que la justicia para Venezuela va a llegar y que ellos han sido unos protagonistas en este proceso. Génesis, de estas 10.000 personas, me gustaría, 10.000 víctimas, que nos narraras un poco cuáles han sido esos crímenes que se han cometido, porque bueno, a veces hablamos muy en general de, bueno, los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, pero sabiendo pues lo que hemos vivido el proceso, que son bastante atroces y perturbadores, pero quisiera que nos comentaras tú cuáles han sido esos crímenes que se han cometido acá. En Venezuela se han cometido violaciones de derechos humanos que han escalado a crímenes de lesa humanidad porque se han convertido en ataques sistemáticos y generalizados en contra de la población civil venezolana. Hemos tenido asesinatos en el contexto de protestas, pero también de operativos policiales. Miles de jóvenes, de personas asesinadas en Venezuela de manera indiscriminada, simplemente por oponerse al Estado venezolano, por oponerse al gobierno, por oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Luego, personas perseguidas por razones políticas. Luego, personas que han sido detenidas arbitrariamente y además personas que bajo el contexto de esta detención arbitraria han sido torturadas también y han sufrido de violencia sexual. Todo esto ha pasado en Venezuela, se ha visto agravado desde el 2014 en adelante y por esto es que la Corte Penal Internacional tuvo que estudiar la situación de Venezuela y se ha reanudado hoy la investigación. Bueno, se ha rechazado esta apelación del Estado venezolano y la investigación continuará para poderle llevar justicia a las víctimas de estos crímenes. Esto es lo que ha venido pasando en Venezuela y quiero que también podamos entender que esto no es algo que solo afecta a Venezuela.
a los países vecinos y a los países que no están tan cerca, pero que igualmente han recibido a millones o miles de venezolanos en sus fronteras, tienen que entender que las personas se han ido de Venezuela huyendo, escapando de esta crisis. Entonces, esto es algo que no solamente compete a Venezuela, sino que afecta a toda la comunidad internacional, porque hoy muchos son receptores de venezolanos, y una vez que los venezolanos llegan a otras fronteras, estos estados tienen que encargarse de brindarles protección, de buscar fuentes de empleo, de ofrecerles salud y servicios médicos. Entonces, esto no es un problema nada más para Venezuela, sino para el mundo entero, porque los venezolanos que incluso se han ido del país, se han ido huyendo de esta crisis, se han ido para salvarse, para poder sobrevivir. Ahora, Génesis, ¿hay posibilidad de que el Estado presente un nuevo recurso para mantener dilatado el proceso, como vemos que siempre ha sido una de la estrategia del Estado venezolano? ¿Hay posibilidad en este momento de una nueva apelación o ya se cierran las puertas a esto? Bueno, por ahora ya esta puerta se ha cerrado. Si más adelante el Estado consigue otra vía, seguramente la utilizará, pero bueno, esta ya fue la apelación de esta decisión. Ya la Corte Penal Internacional ha tomado su decisión. No ha sido un proceso corto, incluso si tomó en cuenta la participación de las víctimas, se tomó en cuenta la participación de la representación de las víctimas también, incluso se sumó el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos a este proceso, se escuchó al Estado venezolano, se escuchó a la Fiscalía y la Corte tomó su decisión, la decisión de continuar con la investigación. Sí, Génesis, en los comentarios muchas de las personas que nos están escuchando tienen una preocupación, y es sobre todo para las personas que están acá en Venezuela, y es pues que esto puede generar una reacción del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los ciudadanos que permanecen acá. Si hemos visto notablemente una disminución, por ejemplo, de las protestas, de los reclamos, porque la mayoría terminan o encarcelados o perseguidos o con alguna sanción. Hay una preocupación, y lo están manifestando en este momento, de, bueno, cuál va a ser la reacción del Estado, sabiendo que entonces tiene este proceso que le sigue corriendo. Los defensores de derechos humanos también se enfrentan en este momento en Venezuela a una persecución también selectiva y sistemática, y que, bueno, vimos hace unas semanas la detención, por ejemplo, de Rocío San Miguel. ¿Qué esperar para los venezolanos que están acá? ¿Qué esperar para los defensores de derechos humanos que están acá y que constantemente siguen amenazados, ¿no? Y sabiendo que hay también dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional que tienen como mira asfixiar a las ONGs del país. ¿Qué esperar? Bueno, creo que es importante entender que en este momento, más que nunca, se necesita la fortaleza y la solidaridad con las víctimas, con las organizaciones de la sociedad civil, y es el momento para poderlos respaldar y apoyar. Sin lugar a dudas, este proceso ha avanzado gracias a la participación, a la determinación y al compromiso de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. Seguramente al gobierno de Nicolás Maduro esto no le gusta para nada, pero al final los únicos responsables de que esta situación esté siendo hoy ventilada en la Corte Penal Internacional son ellos mismos, no solo porque han cometido estos crímenes de lesa humanidad, sino porque son incapaces de llevar procesos de justicia genuina en Venezuela para las víctimas. Ahora, es importante entender que lo que sea que pase en Venezuela en contra de las víctimas o en contra de los defensores son más récords que se están agregando al expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Entonces, creo que esto es muy importante para que todos lo podamos entender, porque Maduro no está actuando con impunidad absoluta como lo venía haciendo hasta ahora. Hoy tiene al fiscal Karim Khan mirando cada una de sus actuaciones y esperando a determinar
quién será la persona llamada a rendir cuentas en la Corte Penal Internacional. Entonces, creo que esto es importante, no solo para Maduro, sino para todas las personas que están en esa cadena de mando, hasta el que recibe la orden y la ejecuta. Y precisamente porque no sabemos cuál será la decisión que tomará la Fiscalía, creo que todos deberían estar atentos y esto debería ser un llamado para todos para cesar en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, porque cualquiera de ellos, desde el que ejecutó la orden hasta el que la dio, puede ser llamado a la Corte Penal Internacional para que se investigue su caso y para que rinda cuentas ante la justicia internacional. Entonces, creo que las víctimas también pueden reposar y las organizaciones de la sociedad civil en sentir que esto les puede brindar un marco de protección. Sabemos que lo que pasó con Rocío San Miguel no es un hecho aislado y de hecho cada vez que ha existido un proceso de relevancia ante la comunidad internacional, ante las organizaciones internacionales, ante las cortes internacionales de justicia, en donde las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol protagónico, el Estado ha decidido atacar a las organizaciones y a las víctimas precisamente para que ellos puedan cesar en su actividad, precisamente para intimidarlos. Esto se hace con una intención, con la intención de que no se siga contribuyendo con estos procesos de justicia internacional. Por ejemplo, así ha sucedido cada vez que las organizaciones de la sociedad civil han participado en procesos de cara a la Fact-Finding Mission, por ejemplo, en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos para su renovación, en donde han participado organizaciones de la sociedad civil. Cuando las organizaciones han regresado al país después de estos eventos, han recibido ataques directos del Estado, visitas del SEBIN, llamados en medios de comunicación nacional, actos de hostigamiento, amenazas. Esto no es nuevo, esta ha sido la técnica que el Estado venezolano ha utilizado y bueno, hasta ahora no ha sido suficiente para poder callar estas voces, porque estas voces lo que quieren es justicia y están completamente comprometidas con la justicia. Ese, por ejemplo, ha sido el caso de Rocío San Miguel y de Javier Tarazona, y por eso es que día a día nosotros seguimos exigiendo la liberación de ellos, y no solamente de ellos, sino de todos los presos políticos en Venezuela. ¿Quién protege a las víctimas en Venezuela? Sobre todo las que pues han dado sus testimonios, las que se han comprometido a demostrar estos crímenes de lesa humanidad. En Venezuela nadie puede proteger a nadie porque vivimos en un estado en donde hay absoluta impunidad y esta es la gran tristeza de los venezolanos, pero creo que eso solamente habla del valor, del coraje y del compromiso de las víctimas. Cada vez que nosotros hemos entrevistado a una víctima y le hemos ofrecido asistencia jurídica, de lo primero que hablamos es de los riesgos que ellos enfrentan. Y generalmente la respuesta de las víctimas ha sido: yo ya perdí todo, yo ya perdí todo, yo ya perdí a mis seres queridos, a mi hijo ya lo asesinaron, a mi esposo ya lo asesinaron, yo ya viví el terror, yo ya tuve al DGCIN o al SEBIN en mi casa, o yo ya huí del país. Entonces, las víctimas que se han atrevido a participar en estos procesos ya conocen el terror del Estado venezolano y además han perdido su miedo porque han decidido que para ellos lo más relevante es poder obtener justicia, porque incluso en algún momento les arrebataron incluso hasta su propósito de vida y hoy ellos lo han recobrado, entendiendo que ellos, hasta que no consigan justicia, no podrán descansar en la tranquilidad de sus hogares. Ahora, Génesis, para ir terminando, hay una preocupación también para los que están en el exterior, teniendo como precedente lo que pasó hace unos días en Chile con, bueno, si bien no era un defensor de derechos humanos, pues era un asilado, refugiado en ese país, y bueno, se dio una operación de extracción, ¿no?, para este ex militar venezolano. Ya me contestaste, pues todos sabemos que no hay protección en Venezuela, pero entonces, ¿quién protege a los refugiados o asilados o defensores de derechos humanos que están fuera del país, viendo cómo entonces el gobierno venezolano puede operar de esta manera en otros países, extraer gente con funcionarios incluso venezolanos?
Sí, bueno, cada persona que está en otros países y que además gozan de estos estatus, tienen que ampararse precisamente bajo el marco legal de ese país, ¿no? Y por eso es que ha sido tan grave para los venezolanos no solamente tener que huir de Venezuela, sino poder entender en dónde se sienten seguros. Cada vez los venezolanos se sienten menos seguros en Colombia, cuando antes Colombia se había convertido en un refugio para ellos. Ahora ha sucedido esta situación en Chile. Incluso hemos conversado con los familiares de este caso y ellos reposan en, se amparan en la esperanza de que en Chile se pueda entender, descifrar, estudiar e investigar qué es lo que ha sucedido, pero igual este es un llamado más bien para la comunidad internacional, para entender que los problemas de Venezuela no se quedan en Venezuela. Si tenemos a un Estado, a un gobierno actuando de esta manera, esto se parece más a una red de crimen internacional organizada que a un gobierno decente, ¿no? Entonces, creo que para los estados esto debería llamar la atención y deberían ser ellos quienes puedan proteger a los venezolanos y además puedan hacer un llamado al gobierno de Venezuela y puedan investigar esta situación para entender definitivamente qué es lo que ha sucedido y hasta dónde se fijan estos límites. Pero los venezolanos que están afuera de Venezuela, yo creo que deberían sentirse tranquilos de que en cada uno de esos estados ellos deberían al menos apoyarse en esas instituciones y entender que todo esto precisamente lo hace el régimen porque ellos mantienen su poder basado en el hambre y en el terror. El hambre y el terror ha sido lo que ha hecho que millones de venezolanos hayan tenido que huir del país y esto ahora se quiere replicar fuera de las fronteras de Venezuela, pero nosotros tenemos que ser fuertes y resistir ante esto porque precisamente esa es su estrategia y esa es su técnica, pero si nosotros tenemos la fortaleza y la convicción para entender que, bueno, dependerá también de nosotros cómo nos sentimos ante esta situación, podemos estar de alguna forma amparados, ¿no? Y no caer en estas dinámicas. Cada vez que ellos atacan es precisamente para aterrorizarnos y para que nosotros no podamos cumplir con nuestras labores. Así es, Génesis, gracias por estar con nosotros. Sabemos pues que ustedes como defensores están ahora más alentados para seguir adelante, para continuar todo este proceso que no ha sido duro. Ustedes que están fuera del país llevando cada minuto toda la documentación, acompañando a la gente, incluso en los comentarios de esta entrevista hay gente dándote las gracias porque en algún momento has hecho o Defiende Venezuela ha hecho algún acompañamiento, ¿no? En ejecuciones extrajudiciales, que bueno, es un tema que también está pendiente acá en Venezuela. Gracias por estar con nosotros y bueno, a ustedes los defensores humanos, de derechos humanos, gracias también por comprometerse con las víctimas, que son las que, bueno, finalmente sufren cada uno de estos embates. Gracias, Génesis, por acompañarnos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias especialmente a todas las víctimas y a todas las organizaciones de la sociedad civil que han traído este proceso hasta acá, que no se han cansado en esta lucha y que continúan con esperanza y sobre todo a través de un marco de Estado y de derecho buscando justicia, que no han buscado justicia por sus manos, sino que todavía creen en las instituciones y creen que hacer las cosas bien es al final lo que nos va a ayudar a retomar a nuestro país. Yo agradezco mucho este compromiso que han tenido las víctimas y cómo es que a pesar de haberlos perdido todo, ellos quieren hacer las cosas bien y están abocadas a hacerlas de la mejor manera. Así que muchísimas gracias. Para mí las víctimas son un ejemplo absoluto de vida, de compromiso y de determinación y siento una admiración profunda y un agradecimiento con ellos. Así que muchísimas gracias. Así es, amigos del tiempo, gracias también por conectarse con nosotros. Conversábamos sobre la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte
Penal Internacional que pues ha fallado hoy en contra del Estado venezolano al anunciar la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, una decisión que favorece a las víctimas y a los familiares, por supuesto, de víctimas de delitos de este tipo en nuestro país. Gracias por conectarse con nosotros, seguiremos muy pendientes desde El Tiempo y les recordamos que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes, eltiempo.com. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.